Los grandes unidos por la información. NTN 24 en alianza con EY. Análisis para los emprendedores. La actividad económica en México crecerá para el 2014. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró que las finanzas del país norteamericano aumentarán un 3.9% por encima de países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón. El funcionario afirmó que en los próximos 24 meses se espera un promedio de inflación del 3.5%. El Banco Mundial había anunciado en su informe anual que las finanzas mexicanas mejoraría apoyada por un mayor dinamismo en Estados Unidos y por las ambiciosas reformas en materia de energía y trabajo. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó este anuncio y dijo que su país tendrá un mejor desempeño financiero con la aprobación de las nuevas reformas. Saludamos en Bogotá, Colombia, a Alberto López, socio de Impuestos Internacionales de EY. Señor López, buenas noches y gracias por estar con nosotros para todo el informativo de NTN 24 y nuestra audiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos los televidentes de Latinoamérica, de Centroamérica. Señor López, las perspectivas de la economía de México para este año es crecer el 3.9% por encima del crecimiento esperado para el resto del mundo, según aseguró el secretario de Hacienda. El funcionario afirmó que el desempeño previsto está por encima de algunas economías desarrolladas como son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, pero también de algunos países emergentes como Rusia, Sudáfrica o Brasil. ¿Es esto cierto? ¿Están dadas las condiciones? ¿Es posible? Si eso es así, la estimación probablemente sea una estimación optimista o dentro del grado optimista del crecimiento, si uno lo compara con los crecimientos de otros países. La realidad es que esas estimaciones están comenzando a cambiar con respecto a países específicos como pueden ser Estados Unidos o incluso la misma Inglaterra, de tal manera que se comenzarían a estar dando las condiciones para llegar a un crecimiento. Si en efecto se va a llegar a ese rango superior, yo creo que todavía es una pregunta, pero la realidad es que algunos países como México y nuevamente Estados Unidos están siendo mucho más optimistas en cuanto a los niveles de crecimiento que están estimando para este año. Señor López, hablemos ahora del convenio para evitar la doble imposición suscrito entre Colombia y México y que entró en vigor el 1 de enero del 2014. ¿En qué consiste? La intención del tratado es realmente delinear en forma clara las obligaciones de compañías multinacionales que operan en un país y que son residentes de otro país y de personas físicas que, por ejemplo, tienen operaciones en un país pero son residentes de otro. El tratado en realidad es un tratado que en lenguaje y en forma es un tratado muy similar a los tratados modelo de una organización que es la OECD. Entonces, en términos de reglas y estructuras dentro del tratado, en realidad es un tratado que no ofrece sorpresas, pero que sí aclara en muchos supuestos en qué país se va a pagar impuestos, cuál sería la mejor manera de reducir o eliminar la doble tributación en base a ese tratado, y la forma en que compañías pueden utilizar como crédito impuestos pagados en un país contra la obligación fiscal de otro país. Yo honestamente veo el tratado como un avance muy fuerte entre las relaciones de México y Colombia, y vaticino que va a haber mucha operación comercial entre los dos países. ¿Cómo se beneficiarían a nivel tributario las personas naturales que realicen actividades de carácter profesional en los dos países? ¿Se les aplicaría algún tipo de gravamen? El tratado realmente lo que hace es aclarar en qué país se va a gravar a personas físicas en situaciones donde, ya sea por el trabajo o por la forma en que las personas físicas o naturales viven en los dos países, podrían quedar sujetos a impuestos en los dos países. Entonces, el tratado realmente lo que hace es intentar eliminar la doble tributación y simplificar la carga impositiva de una persona que potencialmente podría quedar grabado en los dos países. Nuevamente, el tratado es muy bueno en términos de aclarar situaciones
en cuyo caso, sin el tratado, podrían quedar grabados en las dos jurisdicciones o en los dos países. El convenio busca también prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio en ambas naciones. ¿Hay algún mecanismo implementado entre ambos gobiernos, por ejemplo, una base de datos compartida que ayude a identificar a esos evasores? El tratado en realidad lo que establece es un mecanismo de comunicación entre los dos países, de tal manera que en situaciones específicas donde hay un posible incumplimiento de obligaciones fiscales en uno de los dos países, el otro país tiene la habilidad de pedir información e identificar a los posibles supuestos de evasión fiscal o de reducción de impuestos. El tratado no establece una base de datos o algún tipo de información que va a ser compartida por los dos estados inicialmente. Simplemente establece un mecanismo claro donde en los supuestos donde un país necesita información de una persona o de una compañía de otro país, entonces ya va a haber mecanismos de comunicación. Pero nuevamente no hay un procedimiento por el cual los dos países van a colaborar para preparar bases de datos de información en general. Esto es un mecanismo muy específico y en supuestos muy claros, donde el mecanismo para hablar de un país hacia otro está aclarado y creado por el mismo tratado. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente de Debate. Comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde